una palabra que quiero hoy compartir con vos, y escuchaba atentamente cómo Dios nos fue ministrando a lo largo de toda la reunión, cómo Dios nos fue hablando. Esta palabra que quiero compartirte, que está en el libro de Hechos, habla de Pedro. De Pedro, ¿cuántos conocen? A ver, Hechos 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿sí? Es un pasaje muy conocido. Y pensaba en lo que Dios nos viene ministrando en esta noche acerca del rompimiento en esos pensamientos que vienen a nuestra mente, esos ataques del enemigo que quieren traer a nosotros esos temores, inseguridades. Y bueno, y un poco pensaba en esta historia de este varón que en un momento de su vida fue puesto en la cárcel. Y a veces esos pensamientos negativos nos ponen en una cárcel. Y quizás por fuera no se nota, nadie se da cuenta. Venimos a la iglesia, nos levantamos y vamos a nuestro trabajo y hacemos las cosas que tenemos que hacer, pero dentro nuestro estamos encerrados en una cárcel, en esos pensamientos que nos perturban. Cantábamos: todo lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios, lo echo fuera. Y Dios, cuando Ailén estaba ministrando también, nos hablaba acerca de esas tormentas y que Dios ordena. Y en esta noche Dios quiere ordenar, amén. Dios quiere ordenar en nosotros esos pensamientos que traen confusión, temor, que no nos dejan salir de esa cárcel en la mente, que quizás estás pasando por alguna enfermedad. La enfermedad no es nuestra, ¿sí? Son síntomas, amén. Y pensaba mucho, y te voy a compartir lo que Dios habló a mi vida en este pasaje de la palabra que está en Hechos capítulo 12. Y me hablaba acerca de esa visión, esos pensamientos que a veces vienen y nublan nuestra visión espiritual, esa visión que Dios nos da a través de su palabra, de sus promesas, del propósito que Él tiene para con nosotros. Y esa visión muchas veces espiritual es nublada por nuestra visión natural. Nosotros vemos nuestra circunstancia, quizás hablaba el pastor recién, y el enemigo trae cómo vas a poder pagar esas deudas y no vas a poder alcanzar esto, y esa enfermedad que vino, ese diagnóstico que te dieron, es para muerte, y tantas cosas que vienen a nuestra mente. Y Dios me ministraba con este pasaje acerca de este varón, que quiero leerte algunos versículos para meternos en la historia. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. El rey Herodes hoy para nosotros es el enemigo, Satanás, el diablo, que viene con pensamientos a tu mente para maltratarte, para que no puedas tener esa paz que Dios nos promete. Dios nos dice que nos da una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Dios nos dice en su palabra que estamos sentados en lugares espirituales, en esos lugares celestiales, y nosotros muchas veces nos vemos sentados quizás en tu casa, en esas paredes rotas, en esa silla, contando quizás tu dinero y diciendo: ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Pero la palabra de Dios nos va a hablar en esta noche, nos va a seguir hablando el Señor, porque a mí, iglesia, me habló muchísimo hasta ahora. Y dice versículo 3: y viendo
que esto agradaba a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo en la Pascua. Y cuando Herodes lo iba a sacar, dice que la palabra, hasta acá quiero leerte por ahora, dice que metió a Pedro en la cárcel, y Dios me hablaba acerca de que nosotros muchas veces estamos encarcelados en esos pensamientos que, si bien sabemos que la palabra dice en Corintios que debemos llevar cautivo, dice acá que le habían puesto 4 grupos de 4 soldados, y estamos ahí luchando todo el tiempo con esos pensamientos, y sabemos y entendemos y tomamos la palabra y decimos: llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y otra vez vuelve, y otra vez vuelve, y otra vez vuelve. Y muchos de nosotros quizás en este tiempo, iglesia, estás en esa condición, como se encontraba este varón, Pedro. El enemigo Herodes vino y lo puso, y ahí estaba custodiado. Estaba todo el tiempo el enemigo encima, esos soldados mirándolo, porque yo me imagino que todas esas cantidad de soldados, pensaba en esto yo, tanta cantidad de soldados para custodiar a un solo hombre. Pero Dios me decía lo que nos dice a nosotros siempre. Ellos sabían quién era Pedro, quién estaba con Pedro. Tenían miedo de lo que podía llegar a suceder. Porque entonces, ¿por qué tanta cantidad de soldados para custodiar a un solo hombre que encima dice, mirá, versículo 6, dice que estaba entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas? Y encima había guardias delante de la puerta. Tanta cantidad, le decía el Señor, por un solo hombre, que encima estaba, dice, entre 2 soldados y atado con 2 cadenas. Pero ellos sabían quién estaba con Pedro. Y mi pregunta en esta noche para vos, iglesia, ¿vos sabés quién está con vos? ¿Vos sabés quién está con vos? ¿Vos sabés que quien está con nosotros, lo que es capaz de hacer? Ellos tenían temor. Ese Herodes, quizás con esa autoridad que tenía en ese tiempo, mandó a que a Pedro lo custodiasen cantidad de soldados. 4 por 4, 16 más 2, eran un montón. Y no sabemos los que estaban ahí custodiando en la puerta. Y yo creo que los soldados estaban mirándolo todo el tiempo. A ver, no sea cosa que pase algo. Muchas veces ni nosotros nos damos cuenta, y el enemigo sabe de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Imagínate que Dios fue capaz de dar a su único hijo para morir por vos y por mí. Dice su palabra, cuánto más no te dará todas las cosas que necesitemos. Y a veces nosotros, teniendo a este Dios todopoderoso, estamos en esa cárcel espiritual. Porque el enemigo viene a nosotros con esos pensamientos negativos y nos nubla esa visión. Y lo que Dios me hablaba era que la visión natural, lo que vemos que nos sucede, lo que pasa en casa, lo que pasa con nuestra familia, lo que pasa quizás en tu cuerpo, en tu trabajo, no te permite ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios está viendo. Esa visión espiritual, esas promesas que ahí se van a cumplir, quizás te estás acercando al cumplimiento, pero toda esa visión, la vista de las cosas naturales nos detienen de creer, nos paralizan, nos desaniman, iglesia.
esos pensamientos que vienen a nosotros, nos encarcelan en la mente y nos desaniman. Y andamos con temor y andamos desanimados y echamos fuera los pensamientos, pero vienen una y otra vez a nosotros. Y el Señor me hablaba de que la visión natural nos impide ver la visión espiritual. Y la visión espiritual es la capacidad de ver por la fe. La visión espiritual es la capacidad que vos y yo tenemos de ver lo que Dios ve y no lo que ven nuestros ojos naturales. La palabra dice en 2 de Corintios 5:7 que nosotros caminamos por fe y no por vista. Amén. No caminamos por la vista, no caminamos por lo que vemos, no caminamos por lo que sabemos, sino por fe, por lo que Dios dijo que va a ser, por lo que dice su palabra que somos. Él dice que nosotros estamos sentados por encima de nuestros problemas. Dice en lugares celestiales. Estamos por encima, pero nosotros, nuestra visión no nos permite ver eso, sino que nosotros con la visión natural vemos el problema, vemos la deuda, vemos la enfermedad, vemos el conflicto en el matrimonio, con los hijos, en la casa, y eso nos desanima. Eso nos desanima muchísimo y nos paraliza de poder avanzar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Algo que a mí me llamó la atención de este pasaje es que en medio de toda esa situación, dice la palabra, que aquella misma noche Herodes lo iba a sacar a Pedro para matarlo. Y lo tenían custodiado, y Herodes dice, esa misma noche lo venían a sacar. Pero la palabra dice que Pedro estaba durmiendo. Y ahí me quiero detener un poquito, porque yo digo, en medio de esa situación, encarcelado, custodiado por tantos soldados, con cadenas, y Pedro estaba durmiendo. Y yo decía, Señor, ¿cómo podía dormir? ¿Vos podrías dormir? Dormir. Estaba durmiendo, estaba descansando en Dios. Eso me decía el Señor. Él dormía. Pedro sabía algo. Pedro estaba entendiendo algo que vos y yo muchas veces en medio de nuestras situaciones difíciles no podemos captar, no podemos terminar de entender. Pedro dormía, dice la palabra. Pedro, en medio de esa situación, estaba durmiendo. Y cuando nosotros dormimos, descansamos, ¿verdad? Nos acostamos a dormir, ¿para qué? Para descansar. Pedro dice la palabra que no estaba gritando, no estaba llorando, no estaba desesperado, moviéndose para todos lados, tratando de zafar de los soldados, ni insultaba a los que estaban ahí, ni estaba diciendo, esto que me están haciendo es injusto, por predicar la palabra estoy acá adentro. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitís todas estas cosas? Todo lo que vos y yo muchas veces decimos, querida iglesia, en medio de esas situaciones difíciles. Sin embargo, dice la palabra que Pedro estaba durmiendo. ¡Wow! Y lo que Dios me ministraba en esto es que cuando vos y yo descansamos en medio de esa situación de conflicto, de enfermedad, de deuda, de lo que fuera, iglesia, en esa cárcel donde quizás tus pensamientos te metieron, donde no encontrás, porque Pedro estaba privado de su libertad. Estar preso, estar en la cárcel, es estar privado de nuestra libertad. Y la palabra dice que Jesucristo nos vino a traer libertad. Si el Hijo te libertare, dice su palabra,
seremos verdaderamente libres. Pero muchas veces, siendo hijos, no tenemos esa libertad. Y Pedro estaba descansando en medio de esta situación. Y yo recordaba el pasaje de Mateo 28:20, donde dice que Dios nos da la promesa. Digo, quizás Pedro estaba pensando ahí y decía, creo que Pedro tenía sumamente confianza en el Señor. Pedro sabía que Dios iba a hacer algo. En este pasaje de Mateo 28:20 dice que el Señor va a estar con vos siempre. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y Pedro sabía. Pedro estaba ahí en medio de la cárcel, pero decía, bueno, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y creo que quizás recordaría el pasaje de Jeremías 29:11. Bueno, Dios tiene planes de bien y no de mal, algo va a pasar, algo va a ser, yo voy a dormir. Pedro entendía que por sus fuerzas no podía hacer nada. Pedro sabía quién era Dios. Pedro estaba confiando, Pedro estaba descansando. Lo que Dios me ministraba es que en medio de nuestras situaciones difíciles, de ese diagnóstico que te dieron, de esa deuda que tenés, de esa enfermedad que orás y seguís ahí esperando, de esa promesa que no viene, de esa situación que ves en casa, en tu trabajo, con tus hijos, en tu familia, debemos descansar en Dios. Y no importa, aún cuando vengan esos pensamientos, los entregamos las veces que sean necesarios. Porque Pedro sabía algo que nosotros quizás no sabemos en medio de esa situación. Pedro dormía. Pedro descansaba. Pedro no le estaba diciendo, me dice la palabra un soldado, che, dale, ¿cuánto querés? Soltame, no me apriete. Nada, dice la palabra, Pedro dormía. Nada más. Y eso hablaba a mi corazón. Porque ese varón estaba descansando en Dios. Ese varón estaba descansando y Dios me hablaba y me decía, si en medio de tu situación, de eso que te abruma, quizás hoy hay algo que te abruma en tu mente, que viene una y otra vez y que no sabes cómo manejarlo, tenemos que empezar a poner esto en práctica. Descansemos en Dios, descansemos en aquel que nos formó en el vientre, que conoce cada célula de nuestro cuerpo. Descansemos en aquel que dio su vida por nosotros. Descansemos en aquel que lo sabe todo. Nosotros tenemos una visión limitada, pero la visión espiritual es la que va más allá, la que alcanza por la fe, la que cree. Y este varón descansó en Dios y me dice a mí la palabra en el versículo 7. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor. Y esto me decía Dios y te lo comparto. Cuando aprendemos a descansar en Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles, él sabía que era su última noche. Estamos hablando de algo muy fuerte, iglesia. Estamos hablando de un varón que fue puesto en la cárcel injustamente por predicar la palabra, custodiado por un montón de soldados, atado con cadenas. Lo tenían aparte 2 soldados, tenía 2 en la puerta, pero era tremenda su situación. Y este varón dormía. Y dice que de pronto, cuando él estaba durmiendo, apareció un ángel del Señor. Cuando vos y yo aprendemos a descansar en Dios, Dios envía a su ángel. Y dice la palabra que cuando el ángel entró, una luz resplandeció. Cuando Dios envía a su ángel, esa oscuridad en la cual estamos sumergidos se comienza a expandir y comenzamos a ver con claridad.
se enciende una luz. Dice que una luz resplandeció y que el ángel lo tocó en el costado y que Pedro se despertó. Cada vez que vos y yo estamos en medio de esa situación difícil, Dios envía su palabra, envía su ángel y toca nuestra vida. Dios cada día quiere tocar tu vida, despertarnos a lo sobrenatural. Dios algo va a hacer con esa situación que te está afligiendo. Amén. Dios algo va a hacer. Dios va a enviar su ángel y ese ángel va a traer luz a tu situación. Y ese ángel, como lo hizo con Pedro, va a tocar tu costado. Esa palabra va a traer ese despertar espiritual en tu vida. Y dice en el versículo 8 que el ángel le dijo que se ciña, que se ate las sandalias y que él lo hizo así. Después le dijo, envolvete en el manto y seguime. Y seguime. Y ahí yo pensaba, y el Señor me hablaba en esto, porque Pedro se despierta y el ángel le dice que haga, que se ciña, que se vista, que se ponga toda la ropa, y las cadenas se cayeron. Cuando el Señor envía su ángel, envía su palabra, y vos de pronto recibís esa palabra de Dios y te levantás, todo eso que te ata, las cadenas, se caen solas, se caen. Dice que Pedro se levantó y el ángel le dijo, seguime. Cuando vos comenzás a obedecer esa palabra que el Señor envía a tu vida para sacarte de esa cárcel en la que vos te encontrás, cuando vos obedecés, la obediencia trae libertad, iglesia. La obediencia trae libertad a nuestras vidas. Cuando empezamos en medio de nuestra situación a obedecer la palabra, eso trae libertad. Tomamos la decisión de levantarnos aún en medio del dolor, de la aflicción, de la inseguridad, del temor, de lo que esté sucediendo. Pero cuando tomamos la decisión de levantarnos y de obedecer la palabra, esa palabra comienza a traer dirección y libertad a nuestras vidas. Porque dice que cuando él se levantó y comenzó a seguirlo, las cadenas se cayeron. Y Dios me hablaba acerca de esto, de la decisión. Obedecer es una decisión. O quedarnos, porque Pedro podría haberse quedado, pero Pedro se levantó. El ángel no lo levantó, el ángel no lo vistió. Es nuestra responsabilidad levantarnos. Es nuestra responsabilidad vestirnos con toda la armadura, tomar la palabra del Señor cada día y avanzar en fe. Es nuestra decisión, iglesia. Obedecer la palabra es nuestra decisión. Y eso comienza a romper las cadenas, las ataduras en nuestra vida. Y eso comienza a cambiar la visión. Esa visión que tenemos de lo que nos está sucediendo, que cuando empezamos a mirar lo que nos sucede, nos quedamos ahí en la cárcel. Son cárceles espirituales que no vemos. Y podemos hacer todas las cosas, pero estamos en medio de esa cárcel en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Dios en esta noche quiere sacarnos, quiere sacarte de ese lugar, quiere darte libertad, quiere que entendamos que, como sucedió con Pedro, que ahora quiero seguir un poquito en los versículos siguientes, porque dice que Pedro, me gusta esto, dice, y saliendo, versículo 9,
le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea que Pedro no corría con ventaja de nosotros, porque ¿cuántas veces vos y yo, Dios envía a su ángel, su palabra, la tomamos, pero decimos, ¿será que Dios me habló? ¿Será que es de Dios o me imaginé yo esta palabra? ¿Será que...? Y estamos así, como Pedro. Vos y yo muchas veces estamos así. ¿Será que Dios, pero será verdad que Dios me va a sanar? ¿Será o el que me lo dijo, o yo que lo leí, me pareció porque tanto quiero que me sane y estamos así? ¿Será que Dios me va a dar? ¿Será que Dios va a cumplir? ¿Será? Y Pedro estaba en la misma condición que nosotros. No estaba en una condición superior o diferente. Porque dice que él comenzó a seguir al ángel, pero no sabía si era verdad. Pero aún en medio de su duda, de su inseguridad, él decidió y eligió obedecer la palabra, obedecer la visión, caminar por fe. Pedro estaba caminando por fe. No empezó a ir, y los soldados y a preguntarse, no, él empezó a caminar. Me gustó esta parte porque, digo, cuando nosotros decidimos, aún en medio de esa visión natural, aún en medio de ver todo lo que de verdad nos está pasando, o el diagnóstico que te dieron, o que estás por perder el trabajo, o que ya lo perdiste, o cómo están tus hijos, y ves cómo están tus hijos, y ves esto, y ves lo otro, y Dios te habla, pero elegís creer. Algo sucede, porque cuando nosotros decidimos creer a Dios, Dios abre nuestros ojos espirituales, porque necesitamos de verdad, iglesia, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver lo que Dios ve. Porque la visión natural es lo que estamos viendo ahora, es lo que vemos, yo te veo, vos me ves. La visión espiritual es la de la fe y nuestros ojos espirituales deben ser abiertos. Deben ser abiertos. Y este varón, cuando obedeció, aún, ¿será, no será? ¿Qué está pasando? Pero bueno, yo sigo. Seguí creyendo en lo que Dios te dijo. Seguí creyendo en las promesas. Seguí creyendo en su palabra. Si Él te dio una promesa y te dijo algo, Él lo va a hacer. Vos caminá. Pero no sé, será, no será. No importa, vos seguí caminando, no te detengas. Porque Pedro siguió caminando. Pedro siguió al ángel. Pedro siguió la palabra. Pedro siguió por la fe. Y sus ojos fueron abiertos. Necesitamos urgentemente que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver, para dejar de ver lo que vemos, nuestros problemas, nuestras necesidades, los conflictos, los temores, las dudas, la incredulidad, la incertidumbre. Todo eso lo tenemos todos estamos con eso permanentemente. Por eso digo, Pedro no corría con ventaja, pero sí entiendo esto. Y me gustó el dormir de Pedro. Descansa en Dios. Aunque todas esas tormentas estén en medio tuyo, descansa en Dios. Porque Él es el que ordena, como cantaba Ailén hace un ratito. Él es el que ordena esas tormentas. Él es el que le ordena la tormenta. Hasta acá llegaste. Y la tormenta se disipa y se va. Él es el que tiene la autoridad, iglesia, para determinar hasta cuándo va a durar esa situación. Pero muchas veces
nosotros mismos somos los que seguimos enredados y los que decidimos, sin quizás darnos cuenta, seguir ahí en medio de esos pensamientos que vienen a turbarnos, y el enemigo nos tiene prisioneros como Herodes a Pedro. Y quizás hoy estás y te sentís así, prisionero de un pensamiento, de un temor, de una duda, de una culpa. Y estás ahí prisionero de Herodes, del enemigo. Pero en esta noche el Señor te dice, toma la decisión. El Señor envía su palabra. El Señor te dice que Él es el que te va a sacar de ese lugar y que Él es el que va a hacer que la promesa que te dio se cumpla. Pero depende de nosotros, como de Pedro, levantarnos. Depende de nosotros tomar la decisión de seguir caminando a pesar de que no veamos nada. Entonces, como Pedro, no sabemos si Dios nos habló o no nos habló, o será cosa mía, no lo sé. Pero bueno, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Seguí caminando, seguí creyendo, querida iglesia. Porque el Señor está con nosotros. Libro de Mateo, la promesa para nosotros en esta noche. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y en el libro de Isaías, capítulo 43, dice que aunque nosotros pasemos por las aguas, por el fuego, Dios dice que no nos va a pasar nada. Aunque pases por las aguas, aunque pases, dice que por las aguas no nos vamos a ahogar, que por el fuego no nos vamos a quemar, que nada, nada, nada nos podrá hacer daño, porque el Señor está con nosotros. Pero acá en esta palabra dice cuando pases, o sea que vamos a pasar. Pero no podemos correr de pasar, vamos a pasar. Cada uno de nosotros sus propias situaciones. Pero vamos a pasar, porque vivimos en el mundo, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo vencí. Y si Él venció, vos sos más que vencedor. El pastor lo explicó muy bien la vez pasada. Somos más que vencedores en Cristo, porque tomamos el triunfo que Él ya obtuvo. Entonces ninguna situación viene a nuestra vida para matarnos. Amén. 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 Sí, amén. Pedro sabía que Dios algo iba a hacer. Pedro sabía que Jesús no había terminado con él. Algo iba a pasar, algo iba a pasar. No sabía bien qué, pero él estaba descansando ahí. En su cárcel descansaba. Y dice, versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cada vez que vos y yo descansamos en medio de nuestras situaciones difíciles, que descansamos en su palabra, que confiamos en Él, en el libro de Apocalipsis dice, a ver si encuentro el versículo para dártelo, Apocalipsis 3:7 dice que el Señor es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y dice acá la palabra que era una puerta de hierro, una puerta pesadísima, que estaría con cerrojos por todas partes, porque era una cárcel de alta seguridad. Sin embargo, la puerta se abrió. Cuando vos y yo nos levantamos y decidimos creer en lo sobrenatural, en esa palabra, en esa promesa,
creer en aquel que va por delante y que dice la palabra que Él es el que derriba y el que rompe todos los cerrojos, todos esos candados, todas esas marañas que el enemigo trae a nosotros para desanimarnos, paralizarnos. Él es el que abre la puerta. Y yo no sé si en esta noche necesitas que se abra alguna puerta en tu vida, pero Dios tiene la autoridad para abrir esa puerta, para hacer eso imposible que vos necesitas. Dios dice que abrió la puerta. Dice, se abrió por sí sola. Por supuesto que el ángel que iba por delante fue que abrió la puerta cuando decidimos creer, cuando decidimos confiar, cuando decidimos dejar de mirar lo que estamos viviendo y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poné los ojos en Jesús. Pedro no entendía nada. Pedro decía, no sé si esto es una visión o qué es lo que estoy viviendo. Pero sin embargo, caminaba detrás del ángel, caminaba detrás de la promesa, querida iglesia. Caminá detrás de la palabra, querida iglesia. Aunque no entiendas, aunque digas, pero no sé si, vos caminá. Porque Él es el que va a hacer la obra. Él es el que va a abrir la puerta. Amén. Y con esto ya voy terminando. Versículo 11, mirá lo que dice. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora entiendo, dijo Pedro. Ahora entiendo. ¿Cuántas veces yo dije así? Nunca miraste para atrás y dijiste, ahora entiendo por qué pasé por lo que pasé. Y en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, dice la palabra, Jesús dijo, ahora no entendés lo que yo hago, pero lo entenderás después. Muchas veces nos enojamos y aún nos enojamos con Dios por las cosas que estamos viviendo, que son injustas, como Pedro en la cárcel. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que estar en medio de esta prueba? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora no lo entendés, te dice el Señor, pero lo vas a entender después. Y dice que Pedro, me gusta esto, volviendo en sí, como el hijo pródigo también volvió en sí. Necesitamos muchas veces volver en sí, decir, Señor, dice tu palabra en el libro de Tesalonicenses que tengo que orar por todo, que no, y que tengo que dar gracias por todo. ¿Cuánto cuesta, no? Es muy fácil dar gracias por las bendiciones, iglesia. Pero qué difícil que es dar gracias por una enfermedad, por una situación difícil, por una necesidad, por un conflicto. Sin embargo, Dios nos dice, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Qué difícil que se nos hace. Qué difícil es dejar de lado lo que nos está ocurriendo y enfocarnos en darle gracias. Aunque no entendemos como Pedro, ¿por qué estoy pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el final de la historia? Y no sé cuál va a ser el final. Pero si nos ponemos en manos de aquel que nos ama, si descansamos en aquel que dio su vida por nosotros, nada de lo que nos pase va a ser para mal, sino todo para bien. A lo mejor no sea el final que esperamos, pero sí estamos seguros de que todo va a ser para bien, como dice en el libro de Romanos la palabra del Señor. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien.
Y yo en mi vida personal, cuando miro para atrás y recordaba tantas cosas, iglesia, mientras preparaba esta palabra, mirando atrás, podía entender por qué tuve que vivir tantas cosas dolorosas que quizás no me gustaban en el momento y no las entendía, me molestaba. Pero, como dijo Jesús, pude entender que gracias a esas situaciones, Pedro, cuando salió de ahí, ¿vos creés que fue el mismo Pedro? ¿Vos creés que el mismo Pedro que entró y estuvo en la cárcel custodiado y vino el ángel y lo tocó, iluminó su visión espiritual? Ese Pedro que mientras caminaba sí dudaba y no sabía si era real o no lo que estaba sucediendo. Pero cuando Pedro se levantó, se vistió y comenzó a avanzar y vio que la puerta de bronce se abrió y dice que salió hacia la ciudad y el ángel desapareció. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Y Pedro de pronto ahí dice, volví en sí y me di cuenta que las cadenas no las tenía, ya no estaba desnudo, estaba vestido ese varón. Y Dios lo había librado de la cárcel, de las cadenas. Dios lo había librado de Herodes, de las enfermedades. Dios lo había librado de esa turbación. Cuando vos pasás por estas situaciones y volvés en sí, mirás para atrás y decís, wow, 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 Señor, qué autoridad que tenés, Padre. Wow. Claro que te tengo que adorar a pesar de lo que vivo. Claro que me tengo que dar cuenta de todo lo que tengo y dejar de mirar lo que me falta. Claro, ahora entiendo el Dios que tengo. Ahora entiendo que hay un propósito con esto que estoy viviendo. Ahora entiendo. Porque si seguimos y avanzamos, nos encontramos con un Pedro que dice la palabra que fue a donde todos estaban orando. Y podríamos hacer otra prédica de eso. Porque no solo fue para Pedro, fue para Herodes, fue para los soldados y fue para toda esa gente que estaba orando, que dice que de pronto Pedro golpea la puerta y sale una muchachita y dice, pero ¡ay, el fantasma de Pedro, el fantasma de Pedro! Y no era el fantasma, era Pedro. Ni los que oraban creían que Dios podía hacer tremendo milagro como el que hizo. Pero querida iglesia, en esta noche creo que Dios nos trajo para decirnos que dejemos de mirar las situaciones difíciles. Ponete de pie, por favor. Y que comencemos a creer en lo que Dios es capaz de hacer. Dios es capaz de hacer tremendas cosas por nosotros y para nosotros. Dios es capaz de hacer cosas tremendas. Si nosotros nos animamos a creer, a avanzar, a dar gracias, la acción de gracias rompe cadenas, la acción de gracias, wow, la acción de gracias produce tremendos cambios, no solo en nuestra vida, sino en nuestro entorno. De ver a una persona que está en medio de una dificultad y le está dando gracias a Dios y le está adorando, voy a decir, wow, qué tremendo, Dios, yo quiero eso también. Por eso necesitamos urgentemente que Dios abra nuestros ojos espirituales y que nos dé esa visión sobrenatural.